Mi hijo se casó y nunca me lo dijo. Lo vi en Instagram. Él con traje, al lado de su esposa con un vestido blanco. No dije nada. Al día siguiente, vendí la casa donde vivía. Esa fue mi forma de brindar. Si esta historia te conmueve, suscríbete. Cada día hay una historia que podría ser la tuya. Cuéntanos desde donde nos escuchas. Las 3 de la mañana. El móvil vibró en la mesilla de noche y me despertó. No era una llamada. Una de esas notificaciones que no entiendo. Agarré el dispositivo con la mano derecha, la que todavía me duele desde que me cayó un ladrillo encima hace 15 años, y miré la pantalla con los ojos entrecerrados. Instagram. Mi nieta me instaló eso hace 2 meses. Abuelo, así puedes ver las fotos de todos, me dijo, enseñándome pacientemente a pulsar los botoncitos. Le pregunté para qué, si nadie publica fotos mías. Se rió. Abuelo, es para que puedas ver las de los demás. La abrí sin pensarlo mucho, solo porque no podía volver a dormirme y la casa estaba demasiado silenciosa. La primera foto que vi fue la de mi hijo Simon, mi único hijo. Vestía un elegante traje azul marino, con corbata gris y el pelo peinado hacia atrás con gel. Me quedé mirando la imagen como un idiota, sin comprender. ¿Cuándo se había comprado ese traje? ¿Por qué iba tan elegante? Nunca se vestía así. Bueno, al menos nunca se vestía así conmigo. Toqué la pantalla y aparecieron más fotos. En la segunda, abrazaba a una mujer vestida de blanco, con un vestido largo de encaje en los hombros y un ramo de rosas blancas en las manos. Simon la miraba como si fuera lo más hermoso que jamás había visto. Parpadeé 3 veces seguidas, 4, 5, como si parpadear pudiera despertarme de esta pesadilla. Me llamo Thomas Duval, tengo 73 años y, en este preciso instante, estoy viendo la foto de la boda de mi hijo sin comprender cómo he llegado hasta aquí. Pasé a la siguiente foto. Ahí estaban mis suegros, un señor de unos 60 años, con un elegante traje gris y una sonrisa de anuncio de pasta de dientes, una mujer con un vestido rosa, collar de perlas y un peinado de peluquería. Los dos abrazaban a mi hijo, sonriendo como si les hubiera tocado la lotería, y en medio, Simon, feliz, radiante, abrazándolos. Acerqué mi rostro al teléfono, buscándome en algún rincón de la foto, en algún reflejo. Nada. Pasé a la siguiente. Un brindis. Copas de champán alzadas, risas, un enorme salón con luces doradas y flores blancas colgando del techo. Qué bonito, qué elegante, qué perfecto era todo. Miré la fecha de la publicación. Ayer a las 19:47. Miré el reloj de pared de mi habitación. Las 3:22. Hice los cálculos mentalmente, despacio, porque los números ya no me vienen a la mente tan rápido como antes. 8 horas. Hace 8 horas, mi hijo se casó. Hace 8 horas, prometió amor eterno. Hace 8 horas, él había brindado con champán, cortado un pastel y bailado un vals. Y yo, aquí estaba, en mi apartamento de una habitación, durmiendo en un colchón hundido en el medio de tanto usarlo, sin saber nada, sin una llamada, sin una invitación. Sin padre, me caso el sábado. Nada. Volví a mirar las fotos. Las examiné todas una por una. Había unas 30 imágenes. 30, el salón decorado, la mesa principal con manteles blancos y enormes centros de mesa florales, la pareja cortando el pastel, los invitados bailando, Simon alzando a su esposa en brazos mientras todos aplaudían. Amplié cada foto con dedos temblorosos, buscándome a mí misma, buscando mi rostro en alguna mesa al fondo, buscando incluso mi sombra, pero no estaba allí. No estaba en ninguna parte. Ni en ninguna foto, ni en ningún momento. Era como si no existiera, como si los 45 años que dediqué a criar a ese hombre hubieran sido un sueño, como si fuera invisible. Bajé hasta los comentarios. Había cientos. Felicidades.
¡Qué pareja tan hermosa! Los suegros se ven muy felices. Ese último comentario me dolió en el alma. Los suegros. Sí, estaban felices. Estaban allí mismo, en primera fila, abrazándolo, brindando con él. Y yo, su padre, el que le dio la vida, el que trabajó 40 años para que tuviera un plato de comida en la mesa. Ni siquiera merecía una mención. Seguí desplazándome. Qué suerte tengo de tener una familia así, comentó otra persona. Una familia así. Una familia en la que no encajaba. Una familia que los incluía a ellos, pero me excluía. Me quedé completamente quieta, con el teléfono en las manos, sintiendo que algo se rompía dentro de mí, pero no era dolor. Todavía no. Era confusión. Era conmoción. Era la sensación de estar completamente despierto en medio de una pesadilla de la que no puedes escapar. Volví a mirar la fecha. Ayer. Lo que significa que, hace menos de 24 horas, mi hijo estaba organizando esto. Hace menos de una semana, se estaba probando ese traje. Hace menos de un mes, estaba enviando las invitaciones. Y en ningún momento, durante todos esos días, semanas y meses de preparación, en ningún momento se le ocurrió llamar a su padre y decirle, «Papá, me caso». Respiré hondo y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, pero 5 segundos después lo volví a coger. Regresé a las fotos. Los volví a mirar. A todos. Otra vez. Como si necesitara confirmar que eran reales. Que no estaba alucinando. Que mi hijo realmente se había casado sin decírmelo. Amplié la foto de la tostada. Conté las mesas. 8 mesas. 10 personas por mesa. 80 invitados. 80 personas que sí merecían estar allí. 80 personas que se enteraron de la boda antes que yo. Los compañeros de trabajo de Simon. Las amigas de la novia. Los tíos. Los primos. Los vecinos. Todos. Menos yo. Tengo un pequeño apartamento aquí en el barrio de Bella Vista, con una cocina que apenas uso. ¿Para qué cocinar si como solo? En una sala con un viejo sillón donde paso las tardes viendo la tele sin prestarle mucha atención. Soy viudo desde hace 5 años, desde que mi esposa murió de cáncer. Mi hijo la visitó 3 veces durante el año y medio que duró su agonía. Trabajé 40 años en la construcción hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Y tengo un hijo. Un hijo que se casó anoche sin decirme nada. Un hijo que me borró de su vida como si fuera una mancha que debía ocultar. Un hijo que me enseñó que no importa cuánto des. Si la otra persona decide que no vales nada, no vales nada. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en la cama, con la espalda contra la fría pared. No lloré. Todavía no. Me quedé allí sentado en la oscuridad, con los ojos abiertos, mirando al vacío. Afuera, podía oír el ladrido lejano de un perro. El motor de un coche que pasaba. Sentí su respiración entrecortada en mi hombro. Sentí sus lágrimas mojar mi camisa. Gracias, viejo, dijo con la voz quebrada. Gracias. No sé cómo agradecerte esto. Es lo más grande que alguien ha hecho por mí. Le puse la mano en la cabeza, como solía hacer cuando tenía pesadillas. Y le dije, no tienes que agradecerme nada, hijo. Simplemente sé feliz. Y acuérdate de tu viejo de vez en cuando. Se apartó, me miró a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré, nunca te defraudaré, papá. Te lo prometo. Jamás. Recuerdo esa promesa cada noche cuando me acuesto sola. La oigo en su voz. Nunca te defraudaré, papá. Pero ya lo ha hecho. Nunca transferí legalmente la casa. Le di las llaves. Le dije, es tuyo. Y se mudó con todas sus cosas. Pero los papeles, la escritura, el título de propiedad, todo seguía a mi nombre. No fue algo planeado.
Simplemente nunca lo hice. El proceso fue caro y complicado. Había que ir a un notario, pagar impuestos. Y pensé, al fin y al cabo, todo es por él. Cuando muera, será suyo. ¿Para qué gastar dinero en papeles? Además, en el fondo, muy en el fondo, me gustaba saber que seguía siendo mío. Que aún tenía algo. Porque después de entregarle toda mi vida, esa casa era la única prueba de que yo había existido. De que había hecho algo. De que había sido un buen padre. Ese abrazo, el día que le di las llaves, fue la última vez que mi hijo me conmovió con amor. La última vez que sentí que de verdad le importaba. La última vez que fui su padre. Y no se trataba de un anciano incómodo al que tuviera que saludar por obligación. Después de eso, todo cambió. Lentamente, pero cambió. Las visitas se hicieron más cortas. Las llamadas se espaciaron más. Las excusas se hicieron más frecuentes. No puedo, papá. Tengo que trabajar. No puedo. Tengo planes. No puedo. Estoy ocupado. Y me fui haciendo cada vez más pequeña en su vida. Cada vez más invisible. Hasta que desaparecí por completo de las fotos de su boda. Hace 2 años, Simon me llamó un domingo por la tarde. Estaba lavando los platos del almuerzo, solo como siempre, cuando sonó el teléfono. Papá, quiero que conozcas a alguien, dijo con una voz que no había escuchado en meses. Parecía contento, emocionado. Conocí a una chica. Se llama Valerie y quiero que la conozcas. Se me aceleró el corazón. Mi hijo, mi Simon, por fin había encontrado a alguien. Claro que sí, hijo. Cuando quieras. Ven a casa. Prepararé una barbacoa. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Mejor vamos a un café, papá. Es más tranquilo. No entendía por qué una cafetería era más tranquila que mi casa, pero acepté. Quedamos en vernos el sábado siguiente en una cafetería del centro. Una a la que nunca había ido porque un café allí costaba lo mismo que la comida de 3 días. Llegué media hora antes. Me puse mi mejor camisa, la azul claro que Lucy me había regalado años atrás, esa que casi no me ponía para que no se desgastara. Me peiné con gel. Me lavé bien las manos. Aunque las cicatrices y los callos nunca desaparecen, por mucho que te las frotes. Me senté en una mesa al fondo y esperé. Estaba nervioso como un adolescente. Quería causar una buena impresión. Quería que esa chica me viera y pensara, Simon tiene mucha suerte de tener un padre así. Cuando los vi entrar, me levanté de inmediato. Simon llevaba un traje elegante y ella era preciosa. Cabello largo y castaño, ropa cara, un bolso de diseñador. Caminaba erguida, con la cabeza en alto, como si el mundo le perteneciera. Me acerqué a ellos con una enorme sonrisa. Valerie, qué gusto conocerte. Simon me ha hablado mucho de ti. Me miró de arriba abajo. No fue una mirada fugaz. Fue lento, deliberado. Su mirada se detuvo en mi camisa azul claro, que ya estaba algo desteñida. Recorrió mis manos, las cicatrices, los callos, las uñas que nunca quedan del todo limpias, por mucho que las frote. Entonces sus ojos se posaron en mi rostro y sostuvo mi mirada con una frialdad que me heló la sangre. Mucho gusto, dijo, sin sonreír, sin ofrecerme la mano. Sus manos colgaban a sus costados, como si tocarme pudiera contagiarla de algo. Bajé la mano que le había extendido para saludarla y, avergonzado, metí las 2 manos en los bolsillos. Simon carraspeó con incomodidad. Bueno, sentémonos. Nos sentamos. Pedí un café sencillo. Ellos pidieron unos nombres largos en italiano que no entendí. Durante toda la reunión, Valeria apenas me dirigió la palabra. Cuando le hacía una pregunta, respondía con monosílabos, mirando a Simon, como si esperara que él tradujera. ¿A qué te dedicas, Valerie?
Administración de empresas. ¡Qué bien! ¿Para qué empresa trabajas? Para la de mi padre. ¿Y tu familia? Bien. Silencio. Simon llenaba los silencios hablando de cualquier cosa. Trabajo. El tiempo. Un programa que estaban viendo. Asentí. Sonreí. Intenté parecer interesante, pero me sentía invisible, como si no estuviera allí. Cuando terminamos nuestros cafés, me ofrecía pagar. No, papá, yo lo traigo, dijo Simon rápidamente, casi arrebatándome la cartera de las manos. Valerie lo miró con aprobación, como diciéndole, buen chico. Desde ese día, algo cambió. Las visitas de Simon se hicieron más cortas y espaciadas. Antes venía los domingos y se quedaba toda la tarde. Tomábamos café, veíamos fútbol, simplemente charlábamos. Después de conocer a Valerie, venía solo 1 hora, 2 como mucho, y siempre estaba mirando el reloj. Lo siento, papá, me tengo que ir. Valerie me está esperando. Al principio no dije nada. Entendía que estaba enamorado, que quería pasar tiempo con ella. Pero poco a poco empecé a darme cuenta de que no era solo eso. Resulta que no quería que él estuviera conmigo. Cada minuto que Simon pasaba conmigo era un minuto que luego le reprocharía. Un día, me armé de valor para preguntarle por ella. ¿Cómo está Valerie, hijo? ¿Cuándo la volveré a ver? Simon cambió de tema al instante. Está bien, papá. Ojalá puedas conocer a sus padres algún día. Son personas muy interesantes. Me quedé callado. Espero que puedas conocer a sus padres, como si yo fuera alguien a quien presentarles, como si yo fuera el novio y ellos los suegros. Entonces empecé a notar otras cosas. Cuando lo llamaba, contestaba en voz baja, en susurros, papá, estoy con Valerie. ¿Te llamo luego? Pero nunca me llamó. Cuando le enviaba mensajes, tardaba horas en responder. Y cuando lo hacía, era una frase corta y seca. Vale, papá. Hablaremos luego. Ahora no puedo. Una tarde, lo invité a almorzar. Le había preparado su comida favorita, bistec empanizado con pollo y puré de papas, igualito al que le hacía su mamá. Compré la carne en la carnicería del barrio. Lo empanicé yo misma. Preparé puré de papas casero con mantequilla y leche. Puse la mesa con esmero, con el mantel que usábamos para ocasiones especiales. Lo llamé emocionado. Hijo, preparé bistecs. ¿Vienes a almorzar? Silencio al otro lado de la línea. No puedo, papá. Valerie quiere que almorcemos con su familia. Me quedé allí de pie con el teléfono en la mano, mirando la mesa puesta, con los filetes aún calientes en la sartén. ¿Y yo qué? Pregunté, y mi voz salió más débil de lo que quería. ¿Acaso no soy de la familia? Otro silencio. Más largo. Más pesado. Otro día, viejo, dijo finalmente. Y colgó. Me senté a la mesa y miré los 2 filetes en el plato, el puré de papas humeante, el vaso de agua con hielo, todo preparado para compartir con mi hijo. Pero mi hijo no estaba allí. Estaba almorzando con su familia, con sus suegros, quienes lo abrazaron y lo trataron como a un hijo más. Tomé el tenedor y corté un trozo de bistec. Estaba bueno. Lucy solía prepararlos así. Pero no sabía a nada. Comí sola, en silencio, escuchando el tintineo de los cubiertos contra el plato. Y por primera vez en 2 años, desde que Simon conoció a Valerie, me permití pensar en algo que me asustaba. Mi hijo se estaba alejando. Y no fue por accidente. Fue a propósito. Las semanas siguientes transcurrieron de forma similar, las llamadas se acortaron y las visitas se hicieron menos frecuentes. Y cuando por fin venía, cuando finalmente aparecía en mi apartamento, ya no era el mismo. No se relajaba. No se quitó los zapatos. No se tumbó en el sofá como antes.
Se quedó de pie, cerca de la puerta, como si tuviera prisa por irse. Hablábamos de cosas triviales, del tiempo, del trabajo, nada importante. Y yo me moría de ganas de preguntarle, ¿qué nos pasó, hijo? ¿Qué hice mal? Pero no me atrevía, porque temía la respuesta. Porque, en el fondo, ya sabía que no encajaba en su nueva vida. Yo, con mis manos de obrero, mi camisa descolorida y mi pequeño apartamento, no era el tipo de padre que él quería mostrarle a Valerie. Un domingo me llamó para decirme que no podía venir. Tengo un compromiso con la familia de Valerie, papá. Nos veremos otro día. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Y cuándo va a ser otro día, Simon? Hace un mes que no vienes. Suspiró, como si lo estuviera molestando. Papá, no empieces. Estoy ocupado. Tengo una vida. Lo sé, hijo. Solo quiero verte. Solo quiero pasar tiempo contigo. Otro suspiro. Prometo que vendré la semana que viene. Tengo que irme ahora. Colgó. Me quedé allí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. La semana siguiente no vino, ni la siguiente. Ni la siguiente a esa. Seguía sin entenderlo, o quizá no quería entenderlo. Pero ella ya había decidido que yo no encajaba. Que yo no era el tipo de suegro que ella quería. Que mis manos de trabajadora, mi forma de hablar y mi vida sencilla eran una vergüenza. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, me estaba borrando de la vida de mi hijo. No con gritos. No con exigencias. Sino con silencios. Con promesas inventadas. En las comidas con su familia, la mía quedaba excluida. Y Simon no permitió. Dejó que me borrara del mapa. Porque era más fácil que defenderme. El cumpleaños número 35 de Simon cayó en sábado de octubre. Me desperté temprano ese día, con una idea rondándome la cabeza. Iba a prepararle el pastel de 3 leches que tanto le gustaba de niño. Ese que Lucy le hacía todos los años y que él devoraba en 2 días. Salí a comprar los ingredientes al mercado del barrio. Leche condensada, leche evaporada, crema de leche, huevos, harina. Gasté casi todo lo que me quedaba para la semana, pero no me importó. Era el cumpleaños de mi hijo. Y aunque la situación entre nosotros era extraña, aunque llevábamos semanas sin hablar, yo seguía siendo su padre. Y los padres celebran a sus hijos. Siempre. Pasé toda la mañana en la cocina, batiendo los huevos a mano porque no tengo batidora eléctrica, midiendo la harina con una taza de café porque no tengo báscula, y horneando el pastel en el horno viejo que calienta de forma irregular. Tuve que vigilarlo cada 5 minutos para que no se quemara. Mientras esperaba a que se cocinara, preparé la mezcla de 3 leches, siguiendo la receta que Lucy había escrito en una libreta manchada. Cuando saqué el pastel del horno, lo pinché con un tenedor y vertí la mezcla lentamente sobre él, observando cómo se absorbía. Lo dejé enfriar y luego lo decoré con crema batida. No quedó perfecto. Las letras de feliz cumpleaños estaban un poco torcidas. Pero las hice con cariño. Eso tenía que significar algo. A las 6 de la tarde, tomé el pastel, lo metí en una caja de cartón que me dieron en la pastelería y me dirigí a la casa. Su casa. La casa que había comprado con 40 años de trabajo. Le di la casa para que nunca tuviera que sufrir. Caminé las 8 cuadras con el pastel en las manos, sintiendo cómo se me cansaban los brazos, pero no me importó. No dejaba de pensar en su cara al ver el pastel, imaginando su sonrisa, su abrazo, su, gracias, viejo, no debiste. Pensé que tal vez este gesto arreglaría un poco las cosas entre nosotros. Que nos sentaríamos juntos, comeríamos pastel y hablaríamos como antes. Que aunque solo fuera por un tiempo, volvería a ser importante en su vida. Cuando llegué a casa, noté algo extraño. Había coches aparcados a lo largo de toda la calle. Muchos coches. Un BMW negro,
un todoterreno blanco, un Mercedes gris. Coches caros que no pegaban en este barrio. Podía oír música que venía de dentro. Risas. Voces. Me acerqué a la puerta y vi que había globos atados a la verja. Globos dorados y negros. Decoraciones elegantes y caras. Mi corazón empezó a latir más rápido. Hubo una fiesta. Una fiesta de cumpleaños. Y no me invitaron. Toqué el timbre con mano temblorosa, sosteniendo el pastel con la otra. Esperé. La música seguía sonando dentro. Las voces seguían riendo. Volví a llamar. Y finalmente, la puerta se abrió. Simon apareció en la puerta. Vestía una camisa blanca de buena calidad, pantalones de vestir negros y llevaba el pelo peinado con gel. Tenía una copa de vino en la mano. Y cuando me vio, su rostro cambió. La sonrisa desapareció. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con algo que no era alegría. ¿Fue pánico? ¿Vergüenza? No lo sé. Pero no fue felicidad. Papá. Salió como un susurro. Como una maldición. ¿Qué haces aquí? No era una pregunta. Era una queja. Fue como si no debieras estar aquí. Levanté el pastel, sonriendo, intentando actuar con naturalidad. Vine a verte, hijo. Te hice tu pastel favorito. El pastel de las 3 leches. ¿Te acuerdas? Simon miró el pastel. Luego me miró. Después volvió a mirar hacia dentro de la casa, como si estuviera calculando algo. Yo también aparté la vista de él. Y lo que vi me destrozó el alma. Valeria estaba allí, con un elegante vestido negro, hablando con un grupo de personas. Los suegros estaban sentados en el sofá. El sofá que le ayudé a elegir cuando se mudó. Bebiendo champán. Había bandejas con comida exquisita, copas de cristal, música suave. Todos bien vestidos, bien arreglados, oliendo a perfume. Y ahí estaba yo, con mis vaqueros gastados, mi camisa de cuadros, mis zapatos viejos, sosteniendo un pastel casero con letras torcidas. Un pastel que de repente me pareció patético, ridículo, pobre. Gracias, papá, dijo Simon. Y sin esperar respuesta, me quitó el pastel de las manos. Lo miró un instante, como si no supiera qué hacer con él. Y luego simplemente lo dejó en el suelo del porche. En el suelo. Como si fuera basura. Como si fuera algo que debía desaparecer rápidamente. Pero ahora mismo estamos ocupados. Te llamo luego, ¿vale? Dio un paso atrás, cerrando la puerta. Me quedé allí de pie, con las manos vacías y la boca abierta, incapaz de decir nada. ¿Simon? Sí. Pero antes de que pudiera terminar la frase, cerró la puerta. Me cerró la puerta en las narices. En las narices de su padre, que acababa de caminar 8 manzanas con un pastel hecho con cariño. Cerró la puerta y me dejó afuera, sola, en el porche de la casa que yo le había regalado. Me quedé allí, no sé cuánto tiempo, mirando la puerta cerrada, escuchando las risas que venían de dentro, la música, el tintineo de las copas, los vítores y los «feliz cumpleaños», que no eran para mí. Bajé la mirada. La tarta seguía allí, en el suelo, en su caja de cartón barata. Una esquina de la caja quedó aplastada por el impacto. Pensé en agarrarla y devolverla, pero no pude. No podía agacharme a recoger ese pastel. Porque si lo hubiera hecho, me habría desplomado allí mismo. Así que me di la vuelta y empecé a caminar. Al principio despacio. Luego más rápido. Y luego casi estaba corriendo. Me arden los ojos. Tengo un nudo en la garganta. Las manos están vacías. Si estás escuchando mi historia, por favor, dime en los comentarios desde donde me ves. A veces, saber que hay gente en el mundo que me entiende me da la fuerza para seguir hablando. Caminé las 8 cuadras de regreso a mi apartamento con la cabeza gacha,
rezando a Dios para que ningún vecino me viera así. No quería que nadie me preguntara qué había pasado. No quería tener que explicar que mi hijo me había cerrado la puerta en las narices. Que me había dejado fuera de su fiesta como si fuera un vendedor. Que hubiera dejado mi pastel en el suelo como si nada. Al llegar a mi apartamento, me senté en el sofá sin encender la luz. Me quedé allí sentada, en la oscuridad, con las manos temblando, intentando respirar. Esa noche no cené. No encendí la televisión. No hice nada. Me quedé allí sentada, en la oscuridad, repasando ese momento una y otra vez, su rostro al verme, el pánico en sus ojos, la forma en que agarró el pastel y lo puso en el suelo. La forma en que cerró la puerta. Rápido. Como si quisiera esconderme. Como si se avergonzara de mí. Y lo peor, lo que más dolió, no fue la puerta cerrada. Fue darme cuenta de que había 80 personas dentro celebrando a mi hijo. 80 personas que fueron invitadas. Que sí merecían estar allí. Compañeros de trabajo. Las amigas de Valerie. Los suegros. Los tíos. Los primos. Todos. Menos yo. Todos, excepto el hombre que lo crió solo tras la muerte de su madre. Todos, excepto el hombre que trabajó 40 años para darle la casa a la que ahora me cerraba la puerta en las narices. Aquel día, aquel sábado de octubre, comprendí algo que llevaba meses negando. Mi hijo se avergonzaba de mí. De mis manos de obrero. De mi ropa barata. Mi forma sencilla de hablar. Mi vida sencilla. No encajaba en su nueva vida elegante, con la familia de su novia rica, sus copas de champán y su música suave. Yo era un error de su pasado que debía ocultar. Y él me ocultaba. Poco a poco. Fiesta tras fiesta. Evento tras evento. Hasta el día en que me borrara por completo. Y ese día, sentada en mi sofá en la oscuridad, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Ya no era tristeza. Era otra cosa. Era la semilla de algo que aún no reconocía. Pero sabía que pronto empezaría a crecer. Después del cumpleaños, algo dentro de mí se rompió. Pero no como cabría esperar. No hubo explosión. Ni llanto incontrolable. Fue algo más tranquilo. Más definitivo. Empecé a marcar los días en el calendario de la cocina. Ese viejo calendario que me regalan en la panadería cada año, con los días de los santos y las fases de la luna. Cada día que pasaba sin que Simón me llamara, marcaba una rayita roja con un rotulador. Al principio, me parecía una tontería. Pensaba que era algo que haría un viejo amargado. Pero necesitaba verlo. Necesitaba una prueba física de que no estaba exagerando. Que el silencio de mi hijo era real. La primera semana, hubo 2 líneas rojas. La segunda semana, 5. La tercera semana, 7. Y seguí contando. 12 días sin una llamada. Luego 18. Luego 23. El calendario se llenó de líneas rojas como una condena de prisión. Sentía que cada día que pasaba era un día más en que dejaba de existir para él. Miraba ese calendario cada mañana mientras tomaba mi café. Contando las líneas. Los estoy sumando mentalmente. 31 días. Un mes entero sin que mi hijo me llame. Sin que me preguntara cómo estaba. Sin que me dijera, oye, viejo, ¿cómo estás? Un mes entero en el que para él no existía. Y lo peor es que yo tampoco lo llamé. Porque tenía miedo. Miedo de molestarle. Miedo de que me volviera a decir que estaba ocupado. Tenía miedo de confirmar lo que ya sabía, que era una carga para él. Pero llegó un punto en que no pude soportarlo más. Era miércoles, 23 días sin saber de él. Necesitaba oír su voz, aunque solo fueran 2 minutos. Cogí el teléfono, marqué el número que me sabía de memoria y esperé. 1, 2, 3 timbres.
Hola, papá. Su voz sonaba apresurada como siempre. Hijo, ¿cómo estás? Hace mucho que no hablamos. Silencio al otro lado de la línea. El ruido de los coches. Estaba en la calle. Sí, papá, lo siento. He estado desbordado de trabajo. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Como si la única razón por la que llamaría fuera si necesitara algo. Como si no pudiera llamar simplemente porque era mi hijo y lo extrañaba. No, hijo, solo quería saber cómo estabas. De acuerdo, de acuerdo. Todo está bien. Escucha, estoy a punto de entrar a una reunión. Te llamo luego, ¿vale? Te llamo luego. Esa frase se había convertido en la mentira más común de su vida. Pero nunca llamaba. Pasaron 4 días más. 5, 6. Las líneas rojas en el calendario seguían acumulándose. Y seguí esperando esa llamada que nunca llegó. Me sentaba en el sofá con el teléfono al lado, mirándolo fijamente, esperando a que sonara. Pero no sonó. O sonaba el teléfono con llamadas de telemarketing. Señor Duval, nos gustaría ofrecerle un nuevo plan de Internet. No, gracias, respondía, colgando y esperando como un tonto. Como un viejo patético sin nada mejor que hacer que esperar a que su hijo recuerde que existe. Me odiaba por ello. Pero no podía parar. Fue durante esos días de espera cuando me enfermé. Primero fue un dolor de cabeza, luego escalofríos y después fiebre. Me tomé la temperatura con el viejo termómetro que Lucy guardaba en el botiquín. 101. Me fui a la cama pensando que se me pasaría con un par de aspirinas y una buena noche de sueño. Pero no se me pasó. Al día siguiente, la fiebre había subido a 102 grados. Me dolía todo el cuerpo. Me dolían las articulaciones, la espalda, incluso los huesos. Me levanté para ir al baño y casi me caigo. Las piernas me fallaban. Me daba vueltas la cabeza. Volví a meterme en la cama temblando. Y allí, sola, con el cuerpo ardiendo y la mente nublada por la fiebre, pensé, necesito ayuda. Cogí el teléfono con mano temblorosa y llamé a Simon. Eran las 11 de la mañana de un jueves. Se suponía que estaba trabajando, pero pensé que quizá, solo quizá, si le decía que estaba enferma, vendría a verme. Quizás me trajera algo de comida. Quizás se quedara un rato solo para hacerme compañía. El teléfono sonó 6 veces antes de que contestara. Papá. Su voz sonaba impaciente. Podía oír voces de fondo. Risas. Hijo. Mi voz salió ronca. Débil. No me siento bien. Tengo fiebre alta. Estoy aquí sola y, papá. No puedo ahora mismo. Estoy en un almuerzo de trabajo, pero hijo, me siento fatal. No sé si papá me escuchó. Prepárate un té. Descansa. Y si todavía te sientes mal, ve al hospital. No puedo ir ahora. Te llamo luego, ¿de acuerdo? Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra, sin poder creerlo. Prepárate un té, me dijo. Como si una taza de té fuera a curarme. Como si fuera un niño con un resfriado y no un hombre de 73 años con fiebre alta, viviendo solo. Dejé el teléfono en la mesita de noche y me volví a acostar. La fiebre siguió subiendo. 103, 104. Comencé a delirar. Vi sombras en el techo. Oí voces. En un momento dado, juraría que Lucy estaba allí. Sentada al borde de la cama, acariciándome la frente como solía hacerlo cuando estaba enfermo. Tranquilo, Thomas. Esto va a pasar. Pero cuando extendí la mano para tocarla, no había nadie. Solo un espacio vacío. Pasé 3 días así. 3 días en cama, sola, temblando de fiebre. Solo me levantaba para ir al baño y beber agua. No comí nada.
No tenía fuerzas para cocinar. Apenas podía llegar a la cocina, llenar un vaso de agua y volver a la cama. En la nevera había un yogur caducado y medio pan duro. Nada más. Mis vecinos no sabían que estaba enferma. Nadie llamó a mi puerta. Nadie preguntó por mí. Durante esos 3 días, pensé que iba a morir allí. Sola. En esa cama. Y nadie se enteraría hasta que el olor alertara a los vecinos, días después. Y lo más triste es que, en el fondo, una parte de mí no le tenía miedo. Una parte de mí ya estaba tan cansada que morir sola no me parecía tan terrible. Al 4.º día, me bajó la fiebre. Me desperté empapado en sudor, pero con la mente más despejada. Me levanté despacio, comprobando si mis piernas me aguantarían. Fui al baño y me miré en el espejo. Estaba demacrada, con ojeras profundas, 10 años mayor que hacía una semana. Me di una larga ducha, dejando que el agua caliente me quitara el sudor y el miedo. Me puse ropa limpia. Me preparé un té y una tostada. Y luego, cuando me sentí con fuerzas, cogí el teléfono y llamé a Simon. Necesitaba decirle que había estado enferma. Necesitaba que supiera que lo había pasado fatal y que él no había estado allí. Quizá no era para hacerlo sentir culpable. Quizá solo necesitaba que lo supiera. Contestó al 3.er timbre. ¿Papá? ¿Simon? Te llamé hace unos días. Estaba enfermo. Muy enferma. 3 días con fiebre alta. Sola. No podía comer. Oh. Ah, sí. Me interrumpió. Como si le estuviera diciendo que había llovido. Qué bien que estés mejor, papá. Mira, estoy ocupado con algo importante ahora mismo. ¿Te puedo llamar luego? No había preocupación en su voz. Ninguna culpa. Nada. Era la voz de alguien que contestaba el teléfono por cortesía, pero que ya estaba pensando en colgar. Simon, lo pasé muy mal. Pensé, papá, tengo que irme. Hablaremos luego. Y colgó. No esperó a que terminara la frase. No preguntó qué pasaba. No se ofreció a venir. No dijo nada. Él simplemente colgó. Y yo me quedé allí sentada. En mi sofá. Con el teléfono en la mano y el té frío sobre la mesa, yo era su padre. El hombre que lo crió solo tras la muerte de su madre. El hombre que trabajó 40 años para que él pudiera tener una vida mejor. El hombre que le dio una casa. Pero a él. En ese momento, ya no era eso. Era un obstáculo. Una obligación molesta. Un anciano que llamaba demasiado y exigía una atención que ya no quería dar. Y lo peor es que no sabía cómo sacarme de su vida sin quedar como el malo. Así que me fue borrando poco a poco. Llamada tras llamada. Silencio tras silencio. Hasta que dejé de existir. Hasta que solo fui un número en sus contactos que sonaba de vez en cuando. Y él respondió con fastidio. 2 meses después de que yo enfermara, mi vecina del 4.º piso, Marta, vino a visitarme. Tiene 60 años. Una viuda como yo. De vez en cuando me trae un guiso o tomamos café en mi apartamento. Ese día vino con el teléfono en la mano y una sonrisa. Señor Thomas, ¿usted usa Instagram? Negué con la cabeza. Tengo la aplicación porque mi nieta la instaló, pero no sé usarla. Marta se sentó a mi lado. Déjame enseñarte. Es fácil. Puedes ver fotos de tu familia, de tus amigos. Es agradable. Me quitó el teléfono y empezó a explicarme cómo buscar personas y cómo ver fotos. Cómo hacer que me gustaran. Asentí, intentando comprender. Pero en el fondo, no le veía el sentido. Hasta que Marta dijo, mira a tu hijo. Así podrás ver qué está haciendo. Cuando Marta se fue, me quedé allí con el teléfono en la mano. Busca a tu hijo. La idea me despertó curiosidad.
Hacía casi 2 meses que no lo veía. Ha pasado casi un mes desde que hablamos más allá de esos 2 minutos cuando lo llamé después de estar enferma. Quizás en Instagram podría ver qué estaba haciendo. ¿Cómo estaba? ¿Con quién estaba? Abrí la aplicación, fui al icono de búsqueda como me había enseñado Marta y escribí su nombre, Simon Duval. Apareció su perfil. Su foto era de él sonriendo, con gafas de sol. En una playa que no reconocí. Toqué su nombre para ver más. Y fue entonces cuando encontré algo inesperado. Esta cuenta es privada. No pude ver nada. No las fotos. Nada. Mi propio hijo tenía un perfil privado. Y no pude ver su vida. Me sentí como una idiota. Como un espía. Pero la curiosidad fue más fuerte que la vergüenza. Volví y creé una cuenta nueva. No usé mi nombre. Puse Peter Towers. Un nombre al azar. Y como foto de perfil, subí una imagen de un paisaje que encontré en internet. Nada que me identificara. Busqué a Simon de nuevo y le envié una solicitud de amistad desde esa cuenta falsa. Peter Towers quiere seguirte. Dejé el teléfono sobre la mesa y me puse a preparar la cena, sintiéndome ridícula. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiando a mi propio hijo? ¿Creando cuentas falsas como una adolescente? Pero no podía parar. Porque necesitaba saberlo. Necesitaba descubrir que era tan importante en su vida como para que se olvidara de mí. Al día siguiente, revisé mi teléfono. Simon había aceptado mi solicitud. Peter Towers ahora sigue a Simon Duval. Me dio un vuelco el corazón. Entré en su perfil y ahora lo veo todo. Había cientos de fotos. Empecé a desplazarme, mirándolas una por una. Simon en un restaurante elegante, brindando con Valerie. Simon de viaje a la playa con ella. Simon en casa de sus suegros, en una barbacoa, riendo. Simon en una fiesta de cumpleaños, rodeado de gente que no conocía. Foto tras foto tras foto. De una vida que no conocí. De una vida de la que no formé parte. Seguí desplazándome. Más cenas. Más viajes. Más celebraciones. No salgo en ninguna de las fotos. Ni una sola. Y entonces las vi. Las fotos de la boda. Estaban justo ahí. Publicado hace 2 días. Me quedé paralizado mirando la pantalla. No podía creer lo que veía. Simon, de traje. Valerie, con un vestido blanco. Un elegante salón. Flores. Gafas. Gente feliz. Mi hijo se había casado. Se había casado. Y yo no sabía nada. Miré la fecha de la publicación. Hace 2 días. Pero en la descripción decía, el mejor día de nuestras vidas. 14 de noviembre. Hice el cálculo rápido. Hoy fue 16. La boda había sido hace 3 días. No. Espera. He leído los comentarios. ¡Qué boda tan bonita! Enhorabuena. Y luego vi otro comentario que decía, la fiesta de ayer fue preciosa. Ayer. La fiesta fue ayer. Bueno. La ceremonia civil fue hace 3 días. Y la gran fiesta fue ayer. Me quedé paralizada. Intentaba asimilar lo que veía. Mi hijo había organizado una boda. Una boda completa. Ceremonia civil. Recepción. Un salón. Decoraciones. Invitaciones. Servicio de catering. Fotógrafo. Todo eso requiere meses de planificación. Meses eligiendo el lugar. Degustando la comida. Enviando las invitaciones. Confirmando invitados. Meses en los que estuvo ocupado preparando el día más importante de su vida. Y en ningún momento de todos esos meses se le pasó por la cabeza llamarme y decirme, papá, ¿me caso?
Ni siquiera al final. Ni siquiera el día anterior. Nada. Me enteré 2 días después, espiando su Instagram con una cuenta falsa. En eso me había convertido. En un viejo triste que espiaba a su hijo. Porque era la única manera de saber qué pasaba en su vida. Empecé a leer los comentarios. Buscando algo. Cualquier cosa que me dijera que no estaba loca. Que era normal sentir lo que yo sentía. Hubo cientos de comentarios. ¡Qué pareja tan hermosa! Los novios más guapos. ¡Qué fiesta tan increíble! Y entonces vi a uno más. Una que me clavó un cuchillo en el pecho. Fue de mi suegro. El mismo tipo que había visto en las fotos de la fiesta de cumpleaños. El que llevaba el traje gris caro. Su comentario decía, bienvenido a la familia, hijo. Estamos muy orgullosos de ti, hijo. Lo llamó hijo. Y Simon respondió con un emoji de corazón. Seguí bajando un poco más y encontré otro comentario. De tu suegra. Ahora por fin tienes una familia que te merece. Te queremos muchísimo. Una familia que te merece. Como si yo no lo mereciera. Como si no hubiera sido lo suficientemente buena. Como si 40 años criándolo sola no hubieran servido de nada. Seguí mirando las fotos. Una por una. Me temblaban las manos. Busqué alguna mención de mí. Algún agradecimiento a mi padre, que no pudo estar aquí. Y dedico este momento a mi viejo, que siempre me apoyó. Todo. Pero no hubo nada. No existí en esa boda. No existí en su vida. Fue como si hubiera muerto hacía años. Y nadie se había molestado en avisarme. Amplié las fotos del salón. Me busqué a mí misma en una mesa al fondo. Pensé que tal vez me había invitado y me había olvidado de ir. Pero no. No estaba en ninguna parte. Conté las mesas. 10 mesas. 10 personas por mesa. 100 invitados. 100 personas que merecían estar allí. 100 personas que eran más importantes que yo. Su padre. Me quedé sentado en el sofá hasta que oscureció. No encendí la luz. No preparé la cena. No hice nada más que mirar esas fotos. Una y otra vez. Como si mirarlas suficientes veces me hiciera comprender lo sucedido. Pero no había nada que comprender. Era simple. Mi hijo me había borrado de su vida. Me había reemplazado. Sus suegros eran sus nuevos padres. Valeria era su nueva familia. Y yo era el pasado vergonzoso que tenía que ocultar. El padre obrero, con las manos rotas y la ropa barata, que no encajaba en su vida elegante. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era dolor. Ya no. Fue algo distinto. Fue claridad. Fue comprender finalmente que nunca iba a ser lo suficientemente buena para él. Que no importaba cuánto le diera. Cuánto me sacrifiqué. Cuánto lo amara. Nunca sería suficiente. Si alguna vez te han borrado así. Si sabes lo que se siente al ser excluido de los momentos más importantes. Suscríbete a este canal. No estás solo /diagonal en este dolor. Hay miles de personas que saben lo que es ser invisible para alguien que se supone que te ama. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé allí sentada. En la oscuridad. Escuchando el silencio de mi apartamento. Afuera pasaban coches. Un perro ladraba a lo lejos. La vida seguía su curso. Indiferente a mi dolor. Y yo. Por primera vez en mi vida, sentí que no quería seguir suplicando amor. No quería seguir esperando a que mi hijo se acordara de que existía. No quería seguir sintiendo esta humillación constante de ser ignorada. Excluida. Borrado. Algo en mí cambió esa noche. Algo se endureció. Porque una cosa es ser olvidado y otra muy distinta ser reemplazado. Y eso.
Eso no lo iba a perdonar. Mi hijo no solo me excluyó de su boda, sino que me reemplazó. Encontró nuevos padres que parecían mejores que yo. Padres con dinero. Con un apellido. Con una casa grande y un vocabulario refinado. Padres que no le recordaban de dónde venía. Que no le recordaban que su bonita vida la había pagado un anciano que se partió la espalda poniendo ladrillos. Y yo. Me quedé allí. Sola. En mi pequeño apartamento. Mirando las fotos de la familia perfecta que mi hijo había elegido. Una familia en la que yo no encajaba. En la que jamás encajaría. Porque ya no era su padre. Solo era el error de su pasado que había logrado borrar. Pero cometió un error. Olvidó la casa en la que vivía. La casa a la que seguramente llevaría a su nueva esposa. La casa que le había brindado esa vida cómoda. Esa casa seguía siendo mía. Pasaron 3 días sin que llamara a Simon. 3 días mirando el teléfono. Lo cojo. Marco los primeros números. Y luego los borro. 3 días poniéndome excusas. Quizás no me invitó porque pensó que aún estaba enferma. Quizás quería algo sencillo y luego harán una celebración familiar. Quizás fue un malentendido. Buscaba explicaciones donde no las había. Porque la verdad duele. Y yo seguía sin estar preparada para aceptar que mi hijo me había borrado a propósito. Que no había sido un descuido. Que no había sido un error. Que fue una decisión consciente excluirme del día más importante de su vida. Pero en el fondo ya lo sabía. Solo necesitaba oírselo decir. Al cuarto día, me desperté a las 5 de la mañana con el corazón acelerado. Había soñado con Lucy. Estaba sentada al borde de mi cama, joven, como cuando nos casamos. Y me miraba con tristeza. Pregúntale a él, decía. Tienes que preguntarle a él. Me desperté con esa voz en la cabeza. Necesitaba preguntárselo. Necesitaba oírlo de su boca. Aunque doliera. Aunque me destruyera. Me levanté. Preparé un café. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono en la mano. Eran las 6:30 pulgadas por la mañana. Demasiado pronto para llamar. Esperé hasta las 9. Luego las 10. Luego las 11. A las 11:20, ya no pude esperar más. Marqué su número con un dedo tembloroso. El teléfono empezó a sonar. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. 4 veces. Pensé que no contestaría. Pensé que saltaría el contestador y tendría que dejarle un mensaje patético preguntándole por qué no me había invitado a su boda. Pero al quinto timbre, contestó. Papá. Hijo. Se me quebró la voz. Me aclaré la garganta. Hijo. Necesito hablar contigo. Papá. Estoy de luna de miel. No puedo hablar ahora mismo. Luna de miel. Esas 2 palabras me golpearon como puñetazos. Luna de miel. Después de una boda a la que no fui. Después de una fiesta en la que no estuve. Solo tardaré 2 minutos, le dije. Oí un largo suspiro al otro lado de la línea. Voces de fondo. Valerie preguntando algo. Simon cubrió el teléfono y le contestó. Luego regresó. Bien, rápido. Tragué saliva. Las palabras se me atoraron en la garganta. Hijo. Vi las fotos en Instagram. Las fotos de tu boda. Silencio al otro lado de la línea. Un largo y denso silencio. Eso confirmó todo lo que necesitaba saber. Él sabía que yo lo sabía. Y no le importó. ¿Te casaste?, le pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Necesitaba oírle decir que sí. Necesitaba que lo admitiera. Sí, dijo finalmente. Una palabra. Seco. Sin explicación.
Sin disculpas. ¿Y por qué no me lo dijiste? Mi voz salió más débil de lo que quería. Más quebrada. Era algo íntimo, papá. Algo íntimo. Me aferré a esa palabra como un náufrago. Tal vez fue algo íntimo. Tal vez solo estaban ellos dos y un juez. Tal vez las fotos correspondían a otra cosa. Íntimo, repetí. Y mi voz se volvió más dura. Simon, vi las fotos. Conté las mesas. Había 80 personas. Había un salón decorado con flores. Había servicio de catering. Había un fotógrafo. Había música. Eso no es íntimo. Es una gran fiesta. A la que decidiste no invitarme. De nuevo silencio. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Podía imaginarlo allí. En un hotel de playa, con Valeria a su lado. Molesto porque su padre le estaba arruinando la luna de miel con sus quejas. Papá, no empieces, dijo finalmente. Su voz tenía ese tono. Ese tono de harto que se usa cuando alguien te está molestando con algo de lo que no quieres hablar. Tengo que irme. No, dije. Y me sorprendí de lo firme que sonó. No te dejaré ir hasta que me expliques por qué. ¿Por qué qué, papá? Su voz se elevó un poco. Se estaba enfadando. Como si yo estuviera haciendo algo mal. ¿Por qué no me invitaste a tu boda? Soy tu padre, Simon. Te crié solo después de que tu madre falleciera. Trabajé 40 años para darte todo. Te di una casa. Y tú, te casas. Y ni siquiera me lo dices. ¿Por qué? El silencio que siguió fue el más largo de todos. Podía oír el océano de fondo. Gaviotas. Se oían risas a lo lejos. Y mi hijo, al otro lado del teléfono, elegía sus palabras. Sabía que lo que dijera lo cambiaría todo entre nosotros. Porque sabía que harías esto, dijo finalmente. Su voz sonaba cansada, resignada. Quejarse. Hacerme sentir culpable. Arruinarlo todo con su drama. Me quedé paralizada. ¿Mi drama? Apenas pude articular palabra. Simon, me excluiste del día más importante de tu vida. ¿Y yo soy la que arma el drama? Papá, quería que fuera un día perfecto. Sin complicaciones. ¿Y tú? Tú siempre eres una complicación. Una complicación. Esa palabra me atravesó como una bala. Yo era una complicación. Yo, que le di la vida. Yo, que lo sacrifiqué todo por él. Yo era el problema. Una complicación, repetí, incrédula. Sí, dijo. Y ahora su voz sonaba molesta. Como si yo le estuviera obligando a decir cosas que no quería decir. Valeria y su familia sí que lo hacen. Están en otro nivel. ¿Entiendes? Y no quería. No quería que te sintieras incómodo. No quería que te vieran y... No terminó la frase. No tenía por qué hacerlo. Lo entendí perfectamente. No quería que me vieran. No quería que sus elegantes suegros conocieran a su padre, un hombre humilde con las manos rotas y ropa barata. No quería que yo arruinara su imagen. No quería que yo les recordara a todos de dónde venía. Así que me escondiste, dije. No era una pregunta. Era una confirmación. No es así, papá. Sí que lo es, Simon. Me escondiste como si yo fuera algo de lo que avergonzarse. Papá, basta. Alzó la voz por primera vez. Ya está hecho. Se acabó. No puedo cambiar el pasado. Si quieres estar enfadado, enfádate. Pero no voy a seguir hablando de esto. Tengo que irme. Simon, espera. Pero ya había colgado. Oí el tono demarcado. Y me quedé allí de pie, con el teléfono pegado a la oreja, escuchando ese sonido, incapaz de moverme.
Me senté a la mesa de la cocina durante horas. El café se enfrió. El sol se movía por la ventana. Las sombras cambiaron de lugar. Y yo me quedé allí sentada, con el teléfono en la mano, repasando la conversación una y otra vez en mi cabeza. Siempre eres una complicación. No quería que te vieran. No voy a seguir hablando de esto. Cada frase fue un nuevo golpe. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía, pero que me negaba a aceptar. Mi hijo se avergonzaba de mí. No fue un descuido. No fue un error. Fue una decisión consciente y premeditada, ejecutada con frialdad. Me excluyó a propósito. Porque no encajaba en su nueva vida. Porque yo era el pobre pasado que tenía que ocultar. Esa noche no dormí. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, con los ojos abiertos en la oscuridad. La conversación resonaba en mi cabeza como un disco rayado. Y de repente, como un rayo, comprendí algo que me heló la sangre. Toda esa distancia durante los últimos 2 años. Todas esas excusas. Todas esas visitas cortas y llamadas canceladas. No era porque estuviera ocupado. Era porque estaba preparando el terreno para borrarme del mapa. Primero, me fue alejando, poco a poco. Así, cuando finalmente me excluyera de su boda, ya estaría tan lejos de su vida que apenas se notaría. Era un plan. Un plan largo y calculado. Para deshacerse de mí sin tener que dar explicaciones. Fue entonces cuando lo entendí. No es que se hubiera olvidado de mí. Fue él quien me escondió. A propósito. Con premeditación. Por la vergüenza de haber existido. Y eso dolió más que nada. Porque una cosa es ser olvidado en un momento de locura. O el estrés. Es otra cosa que hay que ocultar porque te consideran una vergüenza. Porque piensan que eres una mancha en su vida perfecta. Esa noche, tumbada en mi cama, mirando fijamente la oscuridad, sentí que algo se rompía para siempre entre nosotros. Algo irreparable. Porque el amor puede sobrevivir a muchas cosas. Pero no puede sobrevivir a la vergüenza. Cuando tu hijo se avergüenza de ti, todo se acaba. No volví a llamarlo. No le envié mensajes. Dejé de quejarme. El silencio que siguió a esa conversación fue distinto a todos los silencios anteriores. Antes, cuando no llamaba, sufría. Esperaba. Miraba el teléfono, rezando para que sonara. Pero ahora, el silencio era mío. Era mi decisión. Y había algo liberador en ello. Algo que me devolvió un poco de dignidad. Pasaron los días. 1 semana. 2 semanas. Simon tampoco llamó. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Él no intentó arreglar las cosas. Y yo empecé a planear. Empecé a pensar. Empecé a recordar. Algo que había olvidado. La casa seguía siendo mía. Me desperté un martes a las 6 de la mañana con una lucidez mental que no había tenido en meses. Me levanté, me preparé un café bien cargado y fui directo al armario del dormitorio. Al fondo, escondida tras unas cajas viejas, estaba la pequeña caja fuerte que Lucy y yo habíamos comprado años atrás para guardar documentos importantes. La saqué con cuidado, la puse sobre la cama e introduje la combinación que me sabía de memoria. 2. 7. 0. 3. El cumpleaños de Simon. La caja fuerte se abrió con un clic metálico. Dentro estaban nuestros certificados de nacimiento, nuestra licencia de matrimonio, el certificado de defunción de Lucy. Y allí, en el fondo, cuidadosamente doblada, estaba la escritura de la casa en el barrio de Queen's Landing. Lo saqué con manos temblorosas. Desdoblé el papel amarillento, desgastado por los años, pero perfectamente legible. Ahí estaba. Título de propiedad. Y abajo, en letras legibles, propietario. Thomas Duval. Mi nombre. Mi número de identificación.
Mi firma. Fecha de compra. 12 de marzo de 2015, hace casi 10 años. Pasé los dedos por las letras, sintiendo la textura del papel, recordando el día en que firmé esto. El día en que, por primera vez en mi vida, me convertí en dueño de algo. Busqué en cada página alguna mención de una transferencia a nombre de Simon. Ninguna firma suya. Ningún documento adjunto. Nada. No pasó nada. Porque nunca hice la transferencia legal. Le di las llaves. Dije que era tuya. Pero legalmente, oficialmente, la casa seguía siendo mía. Siempre lo había sido. Me senté en el borde de la cama con la escritura en las manos y me quedé mirándola fijamente durante una hora. Quizá más. El sol entraba por la ventana y se movía por el suelo. El ruido de los coches afuera. El ladrido de un perro. La vida seguía su curso mientras yo sostenía ese papel y tomaba la decisión más importante de mi vida. Recordaba cada ladrillo que pagué con mi sudor. Cada hora extra que trabajé. Cada vez que me dolía la espalda y seguía adelante porque necesitaba el dinero. Cada centavo que ahorré durante 25 años. Esa casa no fue solo un regalo. Fue toda mi vida plasmada en paredes. Y se lo di, pensando que le daba seguridad, amor, un futuro. Pero me equivoqué. Le di todo. Y aprendió que todo lo que yo le daba no tenía valor. Me levanté de la cama, metí la escritura en un sobre y me vestí. Me puse mis mejores pantalones, una camisa limpia y lustré mis zapatos. Me peiné con cuidado. Me miré en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada no era el mismo que había estado llorando en silencio durante meses. Ya no era el padre desesperado que suplicaba atención. Era algo distinto. Era alguien que había comprendido algo fundamental. La dignidad no se ruega. O te la dan, o la recuperas tú mismo. Y si mi hijo hubiera decidido que ni siquiera merecía un lugar en su boda, entonces no merecía el mayor regalo que jamás le había dado. La casa iba a dejar de ser suya. No por venganza, sino porque por fin comprendí que darlo todo sin ser valorado no es amor. Es autodestrucción. A las 9 de la mañana, cogí el teléfono y busqué en mis contactos el número del señor Ernest Miller, un abogado del barrio que me había ayudado con los trámites cuando falleció Lucy. Marqué. Contestó al tercer tono. Señor Thomas, qué sorpresa. ¿Cómo está? Su voz era cálida y amable. Señor Miller, necesito vender una propiedad. Hoy. Hubo silencio al otro lado de la línea. Hoy. Señor Thomas, esas cosas llevan tiempo. Tenemos que hacer tasaciones, publicar el anuncio, esperar ofertas. No. Lo interrumpí. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Tiene que ser hoy, o mañana a más tardar. Es urgente. Otro silencio. ¿Se encuentra bien, señor Thomas? ¿Ha ocurrido algo? Sí, dije. Ha ocurrido algo, pero voy a estar bien. Necesito que me ayudes a vender esa casa lo antes posible. El señor Miller me pidió que fuera a su oficina a las 11. Llegué puntual, con el sobre que contenía la escritura bajo el brazo. Me hizo pasar a su oficina, me ofreció un café, que acepté a pesar de que me temblaban las manos. Se sentó tras su escritorio y me miró con esos ojos de abogado que lo han visto todo. Dígame, señor Thomas, ¿por qué tanta prisa? Y se lo conté. No todo. No le conté lo de la boda. No le dije que mi hijo se avergonzaba de mí. Le dije que había decidido vender la casa que estaba a mi nombre, donde vivía mi hijo, pero que legalmente era mía, y que necesitaba hacerlo rápido. Asintió, sin juzgarme, y dijo, voy a hacer unas llamadas. Tengo un cliente que busca casa en ese barrio para su hija. Quizás le interese. A las 3 de la tarde, el señor Miller me llamó. Señor Thomas, tengo un comprador.
Quiere ver la casa mañana a primera hora. Si le gusta, está dispuesto a pagar al contado y cerrar la compra en 48 horas. Se me aceleró el corazón. ¿Dinero en efectivo? Sí. Es un empresario que quiere la casa para su hija, que se casa el mes que viene. Tiene prisa. Me está ofreciendo un precio justo. No es una oferta que se pueda rechazar. Le di la dirección. Le dije que podía ir a verlo mañana a las 8 de la mañana. Colgué. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, sintiendo como todo empezaba a moverse. Ya no había vuelta atrás. Había tomado la decisión, y algo dentro de mí, algo que había estado roto durante meses, empezó a sentirse completo de nuevo. Apenas dormí esa noche. No por ansiedad. No por duda. Sino por una extraña mezcla de nerviosismo y paz. Me quedé despierto, pensando en todo lo que había pasado. En cómo había llegado hasta allí. En cómo un padre que lo dio todo acabó siendo tratado como basura. Sobre cómo el amor incondicional se convierte en debilidad cuando la otra persona no lo valora. Y comprendí algo que me costó 73 años aprender: darlo todo no te convierte en un buen padre. Te hace invisible. Porque la gente solo valora lo que les cuesta, y a mí también. Nunca le cobré nada a mi hijo. Ni siquiera un gracias. Ni un te quiero. Ni siquiera respeto. Le di todo gratis, y aprendió que yo no valía nada. Bueno, era hora de que aprendiera otra lección. A las 8 de la mañana del día siguiente, el señor Miller llamó. El señor Thomas, el comprador, había visto la casa. Le encantó. ¿Quiere cerrar hoy? ¿Estás seguro? Me quedé callado un instante. Pensé en Simon, durmiendo en esa casa con su nueva esposa. Pensé en él despertando. Sin saber que en pocas horas, esa casa ya no sería suya. Pensé en cómo se sentiría cuando se lo contara. Y no sentí culpa. No sentí lástima. Sentí que se hacía justicia. Estoy segura, dije. Dile que sí. Cerramos hoy. Perfecto. Ven a mi oficina a las 2. Trae tu identificación y la escritura. Para las 4, serás dueño de una buena suma de dinero y tu hijo tendrá que buscar otro lugar donde vivir. Colgué. Miré el reloj. Faltaban 6 horas. Me senté en el sofá a esperar. No llamé a Simon. No le advertí. No le di la oportunidad de suplicar, de explicarse. De prometer que cambiaría. Porque ya no quería sus promesas vacías. Ya no quería sus disculpas de última hora. No iba a aceptar nada que realmente le perteneciera. Solo quería enseñarle lo que se siente al perder algo que nunca valoraste. Lo que se siente cuando alguien te quita lo que dabas por sentado. Lo que se siente estar en mi lugar. Y tal vez, solo tal vez, cuando se quedó sin techo. Cuando tuvo que explicarle a su esposa y a sus suegros por qué tenían que irse de inmediato. Cuando tuvo que buscar un nuevo lugar, pagar alquiler y sentir esa inseguridad. Quizás entonces entendería lo que hice por él al darle esa casa. O quizás no. Pero ya no me importaba. Porque esto ya no se trataba de él. Se trataba de mí. De recuperar algo que me habían arrebatado. Mi dignidad. A las 2 de la tarde, estaba sentada en la oficina del señor Miller. Frente a mí estaba sentado un hombre de unos 50 años. Traje elegante. Camisa blanca impecable. Su nombre era Robert Méndez. Y era dueño de una cadena de ferreterías. Estaba comprando la casa para su hija, que se casaba en un mes. Es perfecta para ella, dijo, mientras revisaba la escritura. El barrio es tranquilo. La casa es de buen tamaño. Mi hija va a ser muy feliz allí. Asentí en silencio, pensando en la ironía. Este hombre compraba la casa para hacer feliz a su hija. Yo había comprado esa misma casa para hacer feliz a mi hijo.
La diferencia es que la hija de este hombre probablemente lo invitaría a su boda. El señor Miller dejó los papeles sobre el escritorio. Firme aquí, aquí y aquí. Tomé la pluma. No me tembló la mano. Firmé cada página con calma. Mi nombre, mi identificación, mi firma. 1, 2, 3 veces. El señor Méndez firmó después de mí. El señor Miller lo certificó todo ante notario. Selló los documentos. Organizó los archivos. Hecho, dijo con una sonrisa. Señor Thomas, usted ya no es el propietario de esta propiedad. Señor Méndez, enhorabuena. La casa es suya. El hombre abrió un maletín negro y sacó fajos de billetes. Los contó sobre el escritorio. $50,000 en efectivo. Los había traído así porque quería cerrar el trato rápido. Nunca había visto tanto dinero junto. El señor Miller me ayudó a contarlo. Me dio un recibo. Me explicó que debía depositarlo en el banco lo antes posible. Asentí con la cabeza, mirando las facturas, pensando, esto es lo que valen 40 años de mi vida. Esto es lo que vale el sacrificio de un padre. Salí de la oficina a las 3 de la tarde. El sol brillaba con fuerza. La calle estaba llena de gente. Pasaban coches. La vida normal de cualquier martes. Pero para mí, nada era normal. Acababa de vender la casa donde vivía mi hijo. Caminé 2 cuadras hasta un parque. Me senté en un banco, saqué el celular del bolsillo y me quedé mirándolo fijamente. Ahora venía lo difícil. Ahora tenía que llamarlo. Tenía que decirle que la casa ya no era suya. Que tenía 2 semanas para irse. Mi dedo se cernió sobre su nombre y mis contactos. Respiré hondo 3 veces. 4. 5. Y marqué. El teléfono sonó 2 veces antes de que contestara. ¿Papá? Su voz sonaba normal. Despreocupada. Sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. Hijo, dije. Y mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Necesito que desocupes la casa en 15 días. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio confuso. ¿Qué? ¿De qué hablas? De la casa donde vives. La de Queen's Landing. Necesito que la desocupes. Otro silencio. Papá, ¿estás bien? ¿Qué quieres decir con irme? Cerré los ojos, sintiendo el sol en mi rostro. Y dije las palabras que había estado ensayando mentalmente durante días. Lo vendí esta mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Podía oír su respiración. Podía sentir cómo su cerebro procesaba lo que acababa de oír. Podía imaginar su rostro. Y entonces, como una explosión. ¿Qué hiciste? Su voz casi me revienta los tímpanos. Estaba gritando. ¿Qué hiciste, papá? ¿Vendiste la casa? Sí, dije con calma. La casa era mía, Simon. Estaba a mi nombre. Y decidí venderlo. Firmé los papeles hace 1 hora. No, no, eso no puede ser. Esa casa es mía. Ahí estaba. La frase que esperaba. No, hijo, dije. Y cada palabra salió clara, firme, sin titubear. Esa casa nunca fue tuya. Yo te di las llaves. Te dije que era tuya. Pero nunca transferí legalmente la escritura. El título siempre estuvo a mi nombre. Siempre fue mío. Y ahora le pertenece a otra persona. Oí un ruido al otro lado de la línea. Como si hubiera arrojado algo. Papá, esa es mi casa. Vivo allí con mi esposa. No puedes hacer esto. Tu esposa, repetí. Y dejé que esas 2 palabras resonaran en el aire un instante. A esa mujer no la conozco. Esa mujer con la que te casaste sin invitarme. Esa mujer que elegiste.
Cuando decidiste que yo no merecía estar en tu vida. Papá, esto no tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con eso, Simon. Tiene todo que ver con que me hayas borrado de tu vida como si fuera basura. Como si 40 años criándote no hubieran significado nada. Como si darte una casa no me hubiera valido ni siquiera una invitación a tu boda. Su respiración era agitada. Lo oía caminar de un lado a otro, presa del pánico. Papá, por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, dije. Los papeles están firmados. El dinero está en mi bolsillo. Los nuevos dueños toman posesión en 2 semanas. Papá, no puedes hacer esto. Su voz se quebró. Ahora había desesperación. Ahora había miedo. ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué le digo a Valerie? ¿Qué le digo a su familia? No lo sé, hijo, dije. Y mi voz seguía tranquila, serena, como si habláramos del tiempo. Supongo que tendrás que buscar un apartamento de alquiler. Tendrás que reunir el dinero para la fianza. Tendrás que vivir con la incertidumbre de no saber si te renovarán el contrato de alquiler el año que viene. Tendrás que vivir como yo viví durante 50 años. Quizás entonces entiendas lo que hice por ti al darte esa casa. Simon alzó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá. Yo. ¿Te enteraste de que vendí la casa antes de que yo me enterara de tu boda? Lo interrumpí. Qué irónico, ¿verdad? Yo me enteré 2 días después por Instagram, espiándote con una cuenta falsa. Tú te enteraste en minutos con una llamada directa. ¿Ves la diferencia? Él se quedó ahí parado, con lágrimas en los ojos, sin saber qué decir. Y seguí hablando, con una calma que incluso a mí me sorprendió. Compré esa casa para ti. Después de 40 años dejándome la piel poniendo ladrillos. Tras 25 años ahorrando hasta el último céntimo. Con todas las vacaciones que nunca disfruté. Con todas las pequeñas cosas que nunca me compré. Lo compré pensando en tu futuro. Pensando en tu seguridad. Pensando que nunca sufrirías como yo sufrí. Se me quebró la voz, apenas, pero continué. Pero tú decidiste que no merecía estar en tu vida. Que yo era una vergüenza. Que yo no encajaba en tu mundo elegante, con la familia de tu rica esposa. Así que decidí que no te merecías esa casa. Porque esa casa fue un regalo de amor. Y me demostraste que no me quieres. Sí que te quiero. Gritó, con la voz quebrada. Eres mi padre. Claro que te quiero. No, dije, negando con la cabeza. Te encanta lo que te doy. Te encanta la casa gratis. Te encanta el sacrificio silencioso. Te encanta tener un padre que nunca pide nada más que a mí. A mí como persona. Con mis manos de trabajador y mi ropa barata. Y mi vida sencilla. No me amas. Te avergüenzas de mí. Eso no es cierto. Entonces explícame por qué no estuve en tu boda, dije con voz dura. Explícame por qué nunca me presentaste a Valerie como es debido. Explícame por qué, cuando estaba enferma con fiebre alta, me dijiste que preparara un té y no viniste a verme. Explícame todo eso. Sin decirlo explícitamente, estaba ocupada. O simplemente era más fácil. Abrió la boca. Pero no salió nada. Porque no tenía explicación. Porque la verdad era obvia. Simon se dejó caer en el sillón de enfrente, con la cabeza entre las manos. Papá, perdóname, dijo entre sollozos. Perdóname, por favor. La he liado. Lo sé, fui un hijo terrible. Pero por favor, no me dejen sin hogar. Por favor, háganlo por mí. Después de todo lo que compartimos, lo vi llorar. Este hombre de 35 años, llorando como un niño. Y yo no sentí nada. O casi nada. Sentí lástima.
Pero no la clase de lástima que te hace ceder. Esa clase de lástima que sientes por alguien que por fin afronta las consecuencias de sus actos. No puedo, hijo, dije en voz baja. El perdón es para las primeras veces. Se trata de errores honestos. Pero esto no fue un error. Esta fue una decisión que tomaste. Una que duró meses. Meses planeando una boda sin invitarme. Meses viéndome sufrir sin hacer nada. No puedo perdonarlo. Pero soy tu hijo, dijo, levantando la cabeza, con el rostro desfigurado. Soy tu único hijo. Lo sé, dije. Y esa casa era mi único bien. Lo único que me quedaba después de 40 años de trabajo. Y te lo di todo. Todo. Y no fue suficiente. Nunca fui suficiente para ti. Así que decidí que tú tampoco eras suficiente para conservar lo que construí. Me levanté del sillón. Fui a la cocina. Cogí mi café. Le di un sorbo. Cuando volví al salón, Simon seguía allí, hundido en el sillón, llorando en silencio. Tienes 2 semanas para irte, le dije. Si necesitas ayuda con la mudanza, avísame. Puedo ayudarte a empacar. Pero la decisión está tomada. La casa ya no es tuya. En realidad, nunca lo fue. Simon se levantó lentamente, como si cada músculo de su cuerpo le pesara. Me miró con sus ojos enrojecidos, con una mezcla de dolor y algo más. ¿Odio? ¿Resentimiento? No lo sé. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Nunca te lo perdonaré, dijo sin volverse. Está bien, respondí. Yo tampoco te perdonaré lo que hiciste. Abrió la puerta y se fue. La puerta se cerró tras él con un suave clic. Y yo me quedé allí de pie. En medio de mi sala. Café en mano. Esperando sentir algo. Culpa. Arrepentimiento. Dolor. Pero lo único que sentí fue silencio. Un silencio limpio, ingrávido, libre de angustia. Y luego, lentamente, algo más. Paz. Me dirigí a mi viejo sillón, me senté y, por primera vez en años, respiré con tranquilidad. A veces, recuperar la dignidad cuesta una casa. Te cuesta relaciones. Te cuesta la familia. Pero créeme cuando te digo que vale la pena cada centavo. Vale la pena cada lágrima. Vale la pena cada momento incómodo. Porque vivir sin dignidad no es vivir. Es sobrevivir. Mendigar migajas de amor de gente que no te valora. Y yo estaba harta de mendigar. Estaba harta de ser invisible. Estaba harta de aceptar cualquier cosa con tal de no estar sola. Esa casa ya no existe. Mi hijo también se ha ido, en cierto modo. Pero me recuperé a mí misma. Recuperé algo que había perdido hace años. Por respeto a mí misma. Y sentada en mi sillón. Tomando mi café. Miré por la ventana. Por fin sentí paz. No era la paz de tenerlo todo. Era la paz de saber que jamás volvería a aceptar menos de lo que merezco. Y eso no tiene precio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Le habrías cedido tu dignidad junto con esa casa? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? Si esta historia te conmovió, si te provocó ira, tristeza o incluso alivio, déjame un comentario abajo y cuéntame qué piensas. Dale a me gusta si crees que hice lo correcto. O dime si crees que me equivoqué. Y suscríbete a Historias de Venganza de William para leer más historias como esta. Historias de personas reales que un día dijeron, basta, y recuperaron su dignidad. Significa mucho más de lo que te imaginas. Significa que no estamos solos en este dolor. Que hay miles de personas que entienden lo que se siente ser invisible para alguien que se supone que te ama. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Donde seguiremos compartiendo estas verdades que duelen,
pero que deben ser contadas. Hasta la próxima historia.